Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y ex presidente del Tribunal Constitucional, está en línea. Bueno, en los últimos días, evidente desencuentro en torno al tema de la reforma política y los 12 proyectos planteados por el Ejecutivo con el Legislativo. Pero la discusión en realidad no ha estado en el tema de fondo. O sea, para mí la pregunta es si el tema de las propuestas del Ejecutivo realmente apuntan a una verdadera reforma, si nos va a reformar la vía política. Ha estado vinculado al asunto de tiempos, de plazos, si alcanzan o no alcanza. Vamos a preguntar opinión al doctor Víctor García Toma sobre esas dos cosas, sobre el asunto de los tiempos y sobre el tema de si finalmente la reforma nos va a servir o no. Qué gusto saludarle, doctor García Toma. Muy buenos días y bienvenido a Exitosa. Gracias, Manuel. Gracias, Nicolás, por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, ¿qué le pareció esa discusión? Parecía una imposición del Ejecutivo por un lado, por otro lado parecía digamos, una especie de entorpecimiento del Legislativo, un decir no por gusto, y ayer se sentía algo de humo blanco. ¿Pero tiene algún sentido esto de la discusión sobre plazos, sobre urgencias en el Congreso de la República respecto a la reforma política? Como bien ha señalado usted, Manuel, parecía, digamos, un úcase por parte del Poder Ejecutivo en el tratamiento de los 12 temas, que de acuerdo a ley tienen preferencia, pero no exclusividad. El Congreso de la República incorporó dentro del paquete de normas a discutirse en materia de reforma política, entre otros, un texto que también era importante y que venía de atrás, que era el Código Electoral elaborado por la congresista Donaire en base a las propuestas de los propios órganos electorales, ¿no? Ahora, en relación a los tiempos, las reformas que requieren las reformas que tienen carácter constitucional están a tiempo, porque se puede computar la segunda legislatura de este año y la primera legislatura del próximo, con lo cual llegaríamos, digamos, a tiempo para aprobarla. O sea, tenemos dos legislaturas enteras y una que está corriendo. Exactamente, o sea, digamos, estamos con los tiempos ajustados, pero al igual que los panamericanos, gateando, pero vamos a llegar. ¿Y cree usted que le alcanza, teniendo en cuenta que estamos hablando de los 12 proyectos, por lo menos 3 que requieren reforma? Y no me refiero ahora solamente al tiempo, sino al asunto del consenso, al tema de la discusión, a la dinámica de la discusión, a los plazos que se establecen en el Congreso y a las formas que tienen nuestros congresistas para abordar los temas. Según esa dinámica, ¿usted cree que sí llegamos? El problema es el siguiente, digamos, en anteriores parlamentos había la ventaja de que los grupos parlamentarios eran cohesionados y había una suerte de liderazgo interno. Hoy, digamos, estos grupos no tienen esa consistencia y en realidad el proceso de convencimiento es prácticamente congresista por congresista. Eso lo hace difícil. Sin embargo, yo entiendo que la presión ciudadana y la responsabilidad que los congresistas actuales tienen ante el país, máxime cuando no van a ser elegidos y le tienen que dejar una buena herencia para que sean recordados dignamente, yo creo que varios de esos proyectos van a llegar, no todos, pero varios van a llegar. Ahora, sobre el tema de fondo, no sé si usted ha leído los 12 proyectos, pero la verdad es que el Ejecutivo está apuntando bien, o sea, de aprobarse, vamos a poner en una situación que, por supuesto, absolutamente hipotética, que se aprueben tal como manda el Ejecutivo. ¿Realmente estamos frente a una verdadera reforma política? Lo primero que habría que hacer, señor, es que el presidente de la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo ha reconocido, y nos parece bien, de que el trabajo de ellos ha sido consolidar los proyectos que en el pasado existían en el Congreso sobre eso, y los han remozado, ¿no? Varios de ellos pueden generar consenso, pero hay otros que definitivamente no van a ser, digamos, aprobados o no serían aprobados tal y conforme el Ejecutivo los ha presentado, ¿no? Un ejemplo concreto es el tema de la inmunidad, en la que yo creo que se va a llegar a una fórmula mixta, es decir, se va a aprobar la modificación, pero sosteniendo la tesis de que siempre el Congreso tendría la potestad de decidir. O sea, se van a reducir, entiendo, digamos, las posibilidades de
o los alcances de esta inmunidad, ¿no es cierto? Porque ahora es una especie de gran paraguas que protege al congresista de prácticamente todo, ¿no? De todos sus delitos y pecados, ¿no? La inmunidad es necesaria, pero ha sido mal empleada, particularmente en los últimos congresos. Y la fórmula de solución es la de establecer un periodo máximo, breve, periodo que vencido, sin que exista un pronunciamiento por parte del Congreso, se implicaría que hay un silencio positivo administrativo, es decir, se entendería que implícitamente el Congreso ha dado su anuencia para que se le levante la inmunidad. Y lo segundo, que es importante, es reducir que el nivel de control del Parlamento sobre la propuesta del Poder Ejecutivo de levantar la inmunidad es si hay o no hay un tema de naturaleza política que circunda, ¿no es cierto?, que se impregna, que afecta, digamos, el proceso judicial sobre un congresista. Creo que esos dos hechos son razonables. Y por ahí va a ir el debate, ¿no? Sí, yo creo que va a ir por ahí y eso es bueno, digamos, es un consenso aceptable. Correcto. Muy bien. Muchas gracias al doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia, por estar en la línea con nosotros. Muy gentil, muy buenos días. Gracias también a ustedes. Muy bien.